Ya. A ver, vamos a tratar ya el día de hoy lo que es la parte de termodinámica. Y en esta diapositiva lo que estamos mostrando es un poco todo el campo que abarca la termodinámica, ¿no? La termodinámica es una ciencia, en este caso muy específica, relacionada a lo que es intercambio de energía, ¿no? Hablamos de sistemas termodinámicos y básicamente está relacionado a los que son procesos de producción, pero también podemos observar casos muy cotidianos que capaz también donde se aplica la parte de termodinámica. Para poder comenzar con la parte, con el tema de termodinámica, tenemos que tener claro qué es un sistema termodinámico o aprenderlo a reconocer, ¿no? Básicamente en esta parte de la termodinámica, la mayoría de los problemas están enfocados a sistemas cerrados, ¿no? ¿Qué viene a ser un sistema cerrado, a ver, jóvenes? ¿Qué era un sistema cerrado? Es el sistema donde no hay intercambio de masa y energía. ¿Un sistema cerrado es cuando hay intercambio de materia? ¿Sí o no? Sistema cerrado es cuando se conserva la masa, o sea, la masa permanece constante, pero puede haber un intercambio de energía. Correcto, ¿no? Entonces, básicamente, la materia permanece constante, ¿no? Y hay un intercambio de energía. Correcto. Entonces, la mayoría de problemas están enfocados a esa parte, sistemas de tipo cerrado, la mayoría. Si en el texto nos especifica que es un sistema aislado, ¿no? Donde básicamente la materia y la energía no hay intercambio, ¿no? Es el caso ideal. Lo otro es un sistema abierto, ¿no? Donde hay intercambio de ambos, básicamente. Adicionalmente, ya tenemos que tener en claro y también aprender a reconocer otras variables termodinámicas que van a entrar en esta parte, ¿no? Como lo que es entalpía, entropía, Gibbs, ¿no? Después, reconocer básicamente también cuáles son las variables que dependen de la materia, ¿no? En este caso, la cantidad de sustancia, que serían el tipo de extensiva, y qué variables están enfocadas en este caso, del tipo intensivas, ¿no? Que no depende de la cantidad de sustancia. ¿Cuándo se dice que son funciones de estado? ¿No? Eso también vamos a entrar a detallar. Y dentro de ellas, las variables que están relacionadas a la primera ley de termodinámica, ¿no? Que básicamente el día de hoy vamos a tratar. La primera ley de termodinámica, un poco vamos también a ver un video con respecto a la ley cero, que fundamenta, ¿no? Esta parte de las leyes de termodinámica. Adicionalmente, aquí abajo está un poco detallado lo que es la entalpía, ¿no? La entropía, la energía libre de Gibbs, cómo se relaciona con esas dos variables, y si son funciones o no son funciones de estado, ¿no? Que se denominarán que son funciones de estado. Bueno, aquí en esta imagen, lo que básicamente es un poco relacionar lo que capaz hemos estado tratando en los temas anteriores de lo que son gases, ¿no? Pero esto nosotros lo enfocamos a lo que es el comportamiento, sea de un gas ideal o un gas real, ¿no? Y el volumen o la presión o la temperatura que estaba por medio como variables. En esta parte vamos a relacionar lo que es si hay un cambio de volumen, ¿no? Y si se está generando una fuerza para que básicamente este gas se comprima, ¿no? Como tal, ¿cómo es la relación con el trabajo, ¿no? Si el trabajo en este caso va a ser positivo o negativo, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Cuando un gas, en este caso, se pueda expandir, ¿no? Básicamente ocupe mayor volumen, si el trabajo en este caso es negativo o positivo, ¿no? Entonces aquí ya relacionamos, si bien parte de lo que son variables termodinámicas con funciones de estado. Entonces al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas sobre la primera ley de termodinámica. Es poco el contenido que se encuentra en esta diapositiva, un poco recordando lo que son sistemas, porque ahora sí van a tener que reconocer cuál es su sistema, ¿no? Acá la idea es primero reconocer cuál es nuestro sistema y si el sistema va a generar trabajo o todo lo inverso, se genera trabajo sobre el sistema.
Ahora, hay que tener en cuenta también que viene a ser un equilibrio termodinámico, ¿no? Un equilibrio termodinámico es cuando básicamente existe, en este caso, la contribución de un equilibrio mecánico, térmico y químico. Cuando no se observa ningún cambio en sus propiedades termodinámicas a lo largo del tiempo, o sea, permanece constante. Y recordar un poco lo que ustedes capaz ya conocen por cursos previos en física, lo que es el trabajo, ¿no? Trabajo es menos presión por variación de volumen, pero capaz ustedes también, ¿no? En física lo relacionaban el trabajo que era fuerza ¿por qué? A ver, chicos. Distancia. Por distancia, ¿no? Distancia, correcto. Por distancia, y esto podía ser fuerza por variación en el desplazamiento, ¿no? Ahora, si yo sujeto un libro, a ver si estoy parada y estoy sujetando un libro, ¿estoy realizando trabajo? ¿Verdadero o falso? Si estoy paradita y estoy sujetando un libro, ¿realizo trabajo? ¿Verdadero? No, falso, porque no hay distancia. No se genera. Claro, porque no hay desplazamiento, ¿no? Falso sería, porque no hay desplazamiento. Para lo que nosotros en esta parte de lo que era física, teníamos que tener en cuenta que si bien el trabajo es igual a fuerza por distancia, pero esta distancia tenía que estar en función del sentido, pues podía ser en sentido contrario o el mismo sentido que la fuerza, ¿no? O sea, esta fuerza que era aplicada sobre un bloque, ¿no? Tenía que ejercer un desplazamiento, ¿no? Si no, no había trabajo. Puede ser vertical también, ¿no? También puede haber un desplazamiento. Pero tiene que ver como tal, ¿no? Si no hay desplazamiento, no hay trabajo, ¿no? Acuérdense que incluso cuando hacían su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y en este caso las fuerzas, en este caso como la normal, no ejercían trabajo, ¿no? Pues son perpendiculares. Entonces, aquí el trabajo, su equivalente a fuerza, ¿no? Su equivalente a fuerza, ustedes saben que, a ver, equivalente de fuerza en presión. O todo lo inverso. ¿Cómo relacionamos la fuerza con la presión? Presión es igual a fuerza entre área. Claro, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces de aquí sacamos que la fuerza es presión por área. Por tanto, si yo sé que el trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no? En este caso, aquí reemplazando, la fuerza es presión entre área. Equivalente aquí en volumen, ¿no? Pero en este caso el volumen, para esta parte hay que tener en cuenta, hablamos de sistemas. Si el sistema realiza trabajo o todo lo inverso, ¿no? Entonces de ahí un poco entraríamos a esta parte donde nos recuerda, ¿no? El trabajo es fuerza por distancia. Ahora, esta ecuación, a diferencia de aquí, ¿en qué casos utilizaba esta primera ecuación? ¿O en qué se diferencia esta primera ecuación de la segunda que está aquí? ¿En qué casos utilizaban ustedes integrales cuando tenían que hallar el trabajo? ¿O es indiferente? Si les digo que la fuerza es constante, ¿podré trabajar con las dos ecuaciones? No, con la primera. Con la primera, no. La primera, nada, correcto. Entonces, nosotros trabajamos con lo que son integrales para hallar el trabajo, ¿no? Que lo podemos dar incluso con su equivalente,
pero esto lo trabajamos cuando la fuerza es variable, ¿no? Y es un poco lo que se observa aquí en la gráfica. Entonces, aplicábamos integrales, ¿no? Porque las integrales son determinaciones de pequeñas áreas, ¿no? Básicamente, de todo este comportamiento de esta curva, por así decirlo, ¿no? Que se ajusta a una curva. Entonces, las pequeñas áreas, la suma de todas las áreas me está dando esta integral, ¿no? Una integral definida, donde aplicamos cuando la fuerza es variable, ¿no? Cuando era constante esta ecuación. Ahora, aquí en la parte de fisicoquímica, a nosotros nos interesa saber reconocer qué tipos de variables están relacionados a que son funciones de estado. El trabajo no es una función de estado. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente su valor del trabajo no depende, ¿no? Su valor del trabajo depende del tipo de transformación, ¿no? O sea, depende básicamente de la trayectoria, del recorrido. El trabajo no es una función de estado, por tanto, depende del tipo de transformación o de la trayectoria de su recorrido. Hay funciones en este caso, o variables que se dice que son funciones de estado, cuando no les interesa, no interesa cuál ha sido su recorrido. Como vamos a ver que es la energía interna. Ahí solamente nos enfocamos al punto inicial y al punto final. No nos interesa la trayectoria. En cambio, en el trabajo, el calor, sí, ¿no? También tanto el trabajo como el calor no son funciones de estado. Entonces sí nos interesa la trayectoria. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a trabajar con agua. Vamos a trabajar aquí con agua. Y les digo que voy a pasar de menos 5 grados, ¿no? A... y les pido calor. ¿Cómo hallamos el calor? A ver, aplicando un poco de la física, porque ya el calor aquí lo vamos a relacionar a otros tipos de variables. ¿Cómo llaman el calor total? La variación de la temperatura. ¿Será el calor específico por la masa, por la variación de la temperatura? Ya, aquí, a ver, calor, masa, calor específico por la variación de temperatura. ¿En qué casos utilizo este calor? ¿Cuando hay un cambio de estado o cuando hay una variación de temperatura? Cuando hay una variación de temperatura. Cuando hay solamente una variación de temperatura en un mismo estado. Pero cuando hay un cambio de estado... Se le suma, si no me equivoco, es el calor latente. Ajá. Masa por calor latente, sea en este caso dependiendo si es ebullición, ¿no? Si es, en este caso, solidificación, bueno. Entonces aquí hay dos tipos de calores, ¿no? Uno que está en función del cambio de temperatura en un mismo estado y el otro es que está en función del cambio de fase, que se dice, ¿no? Entonces es muy probable que ustedes lo que hacían era un gráfico, donde la temperatura, ¿no? Uno va identificando la temperatura que te daban inicial, ¿no? Considerabas aquí menos 5 grados, ¿no? Y en este caso va a haber un calor relacionado a un cambio de temperatura hasta 0, ¿no? Por ejemplo, aquí es 0 grados. En este caso habrá un calor relacionado al calor específico, ¿no? Por variación de temperatura, un Q1. Pero también hay un calor Q2 que dependerá básicamente de un cambio de fase, ¿no? Si bien está a 0 grados, pero hay un cambio de fase. Es sólido, básicamente, que va a pasar a líquido, ¿no? De ahí va a haber un Q3, que va a ser de 0 hasta 100 grados, vamos a dejarlo así, ¿ya? Hasta 100 grados. Hasta 100 grados. Y de ahí va a haber un Q4, ¿no? Que también es un calor de un cambio de fase. Y de ahí sería un Q5, ¿no? Eso es lo que hacían ustedes. Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5.
Pero en esta parte de la termodinámica, la primera ley de termodinámica, nosotros vamos a relacionar lo que es el trabajo, el calor y la energía interna, que se basa en la conservación de energía. Es lo que me dice la primera ley de termodinámica. Me habla de la conservación de energía. Entonces, entramos un poco a definir lo que es calor. El calor es la energía en tránsito y se transfiere desde un sistema o cuerpo o otro que se halla a distinta temperatura. Y nosotros sabemos que existen lo que es transferencias de calor, ¿no? ¿Qué tipos de transferencia de calor existen? Conducción, Sí. radiación y Convección. Convección. ¿Qué tipo de transferencia de calor se basaba cuando existe un fluido por medio? Convección. Convección, ¿no? Correcto. Entonces hablamos de 3 tipos de transferencia, que puede ser conducción, convección y radiación. Ahora, todo lo que ustedes han aprendido en física lo van a tener que, si bien capaz no en el problema que vamos a ver el día de hoy, pero sí la idea es que quede claro que las variables como son calor o relacionadas a funciones, en este caso funciones que son de estado, existen transferencias, ¿no? Entonces la transferencia, si bien existen las 3 formas de transferencia, conducción, convección y radiación, pero en un sistema uno tiene que saber identificar cuál es la que predomina, ¿no? Es la que se da en mayor proporción. Entonces, por ejemplo, en los cálculos matemáticos, no sé si llevan balance, capaz ahí les vaya a pedir un poco de información, ¿no? Va a haber una de las transferencias que capaz va a ser mínima y como tal van a tener que despreciarla, ¿no? No es necesario que el texto te lo diga, ¿no? Es saber reconocer cuál es la que predomina o con la que se dé en mayor proporción, pero sí hay que tener claro que existen los 3 tipos de transferencia. Ahora, este término capaz sí es relativamente nuevo para ustedes, es energía interna, ¿no? Y la energía interna viene a ser la suma de todas las energías que están en el sistema. Estas energías que tienen el sistema a base de lo que son las moléculas, los átomos que están presentes, ¿no? Básicamente lo que va a haber es un intercambio, ¿no? Basándose en la primera ley de termodinámica. Entonces va a haber vibración, rotación y traslación, básicamente en las moléculas. Y esto va a generar choques, colisiones, ¿no? Y generarían en este caso energía. Entonces, en el caso de lo que es la primera ley de termodinámica, se tiene un criterio de los signos, ¿ya? Un criterio de los signos. Ahora, no toda la información va a coincidir capaz con esta presentación, ¿no? Porque todavía a veces se maneja que, por ejemplo, que el trabajo, si bien lo que ingresa al sistema puede ser positivo, pero el calor más bien no. Entonces, en nosotros, para la facilidad es básicamente de poder aplicar los criterios de los signos, para nosotros primero tenemos que reconocer nuestro sistema. Una vez que reconocemos nuestro sistema, todo lo que ingresa va a ser positivo, todo lo que sale va a ser negativo. ¿Qué quiere decir que salga? Por ejemplo, si te dicen el sistema realiza trabajo, ¿no? Si el sistema realiza trabajo, va a ser negativo. Un momentito, por favor. Bien, creo que ya pasó un poco la bulla.
Entonces, todo lo que se sale fuera del sistema es negativo. Si el sistema realiza trabajo hacia sus alrededores, es negativo. Si el sistema libera energía como calor, es negativo. Si el sistema requiere calor, va a ser positivo, o ingresa calor, es positivo, ¿no? Esta parte de los criterios de los signos, según Yupa. Pero todavía existen bibliografías o libros donde la presentación es en función de las variables, ¿no? En función de las variables, ¿ya? Pero igual, sea que apliques la metodología, que puede ser en este caso que el trabajo aquí, si ingresa, ¿no? En este caso al sistema sea negativo y el calor sea positivo, al final el resultado te tiene que salir lo mismo. La idea es básicamente reconocer, ¿no? Reconocer si el sistema genera o más bien necesita, ¿ya? Para nosotros, de esta forma, ¿ya? Todo lo que ingresa positivo, todo lo que sale negativo. Hay que tener cuidado nada más con el texto, ¿no? Identificar bien cómo nos menciona el texto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la termodinámica? El objetivo de la termodinámica es analizar y determinar las diferentes transformaciones que sufre la energía en un sistema determinado según los diferentes procesos químicos y cambios físicos que están relacionados con él. Por ejemplo, en los procesos industriales donde se requiera un equipo como lo que es la turbina, o en los procesos industriales donde requerimos que exista una caldera, ¿no? En el caso de la turbina, aprovecha la energía cinética, ¿no? En función de su energía, para convertirla en energía mecánica, ¿no? Los calentadores, las bombas, ¿no? Entonces, vamos en este caso por ejemplo aquí, ¿no? Lo que se está viendo es básicamente del sistema más frío, ¿no? Hacia el más caliente, ¿no? Donde ingresa un trabajo neto, ¿no? Genera trabajo. Entonces, cada cambio de estado, ¿no? Va a tener ciertas variables a ciertas condiciones. Por ejemplo, si yo les digo, si solamente en un proceso existe un cambio de fase, ¿no? Hace un momento creo que lo pusimos de menos 5 grados a 120 grados, ¿no? Y ustedes vieron que habían 5 calores por medio, ¿no? Que tenía que hallar para hallar un calor total. Ahora, yo les pregunto, en este cambio de variación de temperatura, ¿se liberará energía o se necesitará? Se necesita energía. Claro, en este caso se necesita energía, ¿no? Sí. Procesos que básicamente donde se requieran energía, o hay procesos que donde también todo lo contrario, ¿no? En procesos que son de reacciones exotérmicas, por ejemplo, ¿no? Ahí la energía que se libera, pero está en función de la entalpía, ¿no? Que quiere decir que es a presión constante. Y esa parte también lo vamos a tratar un poquito más adelante. A ver, avanzamos. Entonces, el primer principio de la ley de termodinámica. Aquí lo que se observa es un poco ya la aplicación en las industrias. Capaz en la parte de física han visto ustedes estos sistemas. Sí, en la parte de balance de energía lo hemos visto en una clase. Ya, a ver, ¿cómo se llaman estos sistemas? Diagrama de flujo. Diagrama de flujo. A ver, no. Diagrama de proceso. No. Procesos. Es un proceso productivo. Este es como un ciclo. ¿Ustedes han escuchado hablar del ciclo de Rankine y el ciclo de Carnot? No, profesor. No, todavía. Todavía no. Ya. Pero es un Si bien, ciclo. ya, claro, es un ciclo de Carnot. En este caso tiene un condensador. Existen ciclos relacionados a los procesos industriales, ¿no? Uno es el ciclo de Carnot. Todo se basa en el ciclo de Carnot, que son ciclos, como su propio nombre le dice, es reversible, ¿no?
O sea, el punto inicial viene a ser posteriormente el punto final. El punto de inicio es igual al punto final. Entonces, por ejemplo, en los ciclos, como son, su punto inicial coincide con su punto final, la energía interna es cero. ¿Por qué? Existe una conservación. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que la caldera genera vapor, ¿no? Hay un cambio de estado. Si bien entra, el agua puede entrar a estado líquido, ingresa combustible para generar vapor, ¿no? Para ciertos procesos industriales que se requiere vapor, básicamente de agua. Por eso aquí esta línea está roja, ¿no? Ingresa vapor a la turbina. Y la turbina aprovecha este tipo de energía que es proveniente del vapor, ¿no? Porque tiene mayor energía, para convertirla en energía mecánica, ¿no? E incluso no va directamente a una bomba, aquí es mejorado por un condensador, ¿no? El condensador lo que va a hacer es ya cambiar de estado, ¿no? De vapor a líquido, ¿no? Ya es frío, aquí por ejemplo, los flujos se ve color azul, ¿no? Que me da a conocer que es en este caso un fluido a condiciones de temperatura, en este caso del agua, ¿no? Es temperatura ambiente. Y de ahí, por ejemplo, aquí ya aprovechamos esa energía del tipo mecánica, ¿no? Por la bomba. Y de vuelta ingresa a la caldera. Entonces, por ejemplo, cuando ya más adelante yo diga un ciclo, ¿no? Un ciclo, básicamente estamos hablando que la variación de energía interna es cero. O les diga que el proceso es isotérmico también, ¿no? La energía interna es cero. O les diga un proceso cíclico, la energía interna es cero. ¿Ya? Entonces aquí, si bien capaz por ahí creo alguien mencionó un diagrama de proceso, un diagrama de flujo, lo que se trabaja son rectángulos, lo que son unos óvalos al inicio, unos rombos, ¿no? Las condicionales, bueno, esos son diagramas de flujo, ¿no? ¿Podría estar relacionado a un diagrama de proceso? Sí, a veces, pero esto básicamente es un ciclo, ¿ya? Un ciclo. Bien, en esta parte nosotros tenemos que un poco utilizar lo que es la capacidad calorífica molar. La capacidad calorífica molar que necesitamos en esta parte es todavía cuando los gases son ideales, ¿no? Porque más adelante la capacidad calorífica tenemos que aplicar en función de la temperatura, que es lo que se comporta un gas real, ¿no? Entonces aquí todavía vamos a dar estos datos en función de lo que es el CB, que es la capacidad calorífica volumen constante, el CP, que es la capacidad calorífica presión constante, y ambos se relacionan, vamos a ponerlo aquí, se relaciona que el CP va a ser igual a la capacidad calorífica volumen constante más el valor de R. Entonces, yo puedo tener la relación de estas dos capacidades en función de R, que es la constante de los gases. Ojo que estamos considerando para el comportamiento de un gas ideal. Ya, entonces, por ejemplo, compuestos que sean monoatómicos, ¿no? Entonces, ya no es necesario que me den este dato. Yo sé que CB es 3 medios de R. La capacidad calorífica volumen constante es 3 medios de R. ¿Cuándo vamos a necesitar capaz esta información? Cuando yo requiere información de trabajo, puede ser. Si yo el trabajo no necesariamente lo voy a obtener con menos presión por variación de volumen, por ejemplo, ¿no? Más bien tengo que capaz ya aplicar integrando, ¿no? Porque acuérdense que trabajo va a ser igual también a menos presión por variación de volumen, ¿no? Y yo puedo todavía aquí utilizando la ecuación de los gases ideales, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el proceso se encuentra a volumen constante, la capacidad calorífica de este tipo va a ser 3 medios de R. Este valor de R es la constante de los gases, ¿ya? Y cambiaría el valor si es un compuesto del tipo diatómico, ¿no? Si es diatómico, 5 medios de R. Ahora, ¿por qué le están colocando aquí 3? ¿De dónde sale 5? Es que básicamente el valor de R lo están reemplazando, ¿no? Le están ajustando a 2 calorías Kelvin mol. Ejemplo, ¿no? Suponiendo que en este caso yo trabajo con
2 calorías, 3 medios de R, aquí sería 2 calorías Kelvin mol, ¿no? Entonces aquí este 2 con este 2 se va y me quedaría solamente que la capacidad calorífica volumen constante es 3, ¿no? Como sale aquí. Y esta capacidad calorífica de esta presión constante comúnmente lo requerimos cuando por medio tengo que determinar entalpías, por ejemplo. Esos procesos de entalpía son, si bien la entalpía es una función, ¿no?, que depende de la temperatura y la presión. Pero se dice que esta entalpía es equivalente al calor cuando la presión es constante, ¿no? La presión es constante en el sistema. Entonces ahí vamos a requerir SP, por ejemplo, ¿no? En la parte superior te están dando los valores equivalentes de R. Ahí te están dando las unidades para que puedas escoger. Bueno, entonces, para esta parte, primero vamos a plantear la ecuación de la primera ley de termodinámica. Un ratito vamos a dejar de compartir. Bien, ahí creo que se observa. Entonces aquí tenemos la primera ley de termodinámica, o primer principio también se menciona de esa manera, de termodinámica, donde dice que la variación de energía interna es igual al calor más el trabajo. ¿Ya? Acordándonos que U viene a ser energía interna, es una función de estado, ¿no? Es una magnitud extensiva presentes dentro de las moléculas cuando existe, ¿no?, rotación, traslación, ¿no?, y lo que es vibración entre ellas. Aquí se pregunta, ¿no?, ¿cómo podemos aumentar la energía interna de un sistema cerrado? Porque hemos dicho que la mayoría de los problemas de esta parte de termodinámica están enfocados a sistemas de tipo cerrado. Uno es realizando un trabajo sobre el sistema y el otro es calentando el sistema, ¿no?, ingresando calor básicamente al sistema. Ahora, la energía interna, si bien es una función de estado, ¿no?, podemos hallarlo, ¿sí?, pero solamente como una variación, ¿no? Por eso dice acá, no es posible conocer la energía interna de un sistema, solo conocemos su cambio, o sea, la variación. Esta variación de energía interna, directamente lo que nosotros tenemos es información de la energía interna final menos la inicial. No nos interesa en este caso, acuérdense, para que sea una función de estado, no nos interesa el recorrido, ¿no?, o la trayectoria. A diferencia, por ejemplo, del calor y del trabajo. El calor y el trabajo no son funciones de estado. Y aquí, por ejemplo, algunos términos que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuándo es un proceso cíclico? ¿No? Un proceso cíclico es básicamente cuando el punto inicial es igual al punto final, ¿no? Por eso aquí mencionan la variación. Si está enfocada a la variación de energía interna, yo sé cuál es mi punto final, mi punto inicial, pero como es el mismo, entonces viene a ser cero, ¿no? Ahora, si yo aplico aquí la primera ley de termodinámica, o el primer principio, ¿no?, si esto es cero, quedaría que el calor es igual a menos el trabajo, ¿no? O en este caso, el trabajo es igual a menos el calor. Entonces, lo que me está diciendo en la parte baja, es imposible, dice, realizar un trabajo sin consumir una energía. Tenemos que tener esas dos variables, ¿no? Entonces, un proceso cíclico, la variación de energía interna es cero. Ya no es necesario que en el problema se te dé, ¿no? Solamente tendría que decirte en un proceso cíclico o en un ciclo. Y ya tú indirectamente sabes que esta variable, ¿no?, es igual a cero.
Ahora, para esta parte de energía interna, si bien es una función de estado, ¿no? Y solamente depende de los puntos inicial y final, esta variable depende de la temperatura, la presión y el volumen, ¿no? Entonces, si uno deriva básicamente, ¿no?, esta energía interna en función de la temperatura, mantiene al volumen constante. Esto es diferencial de U de energía interna con respecto a la temperatura, volumen constante, ¿no?, por su respectiva variación de temperatura. Asimismo, yo puedo esta variable derivar, ¿no?, con respecto al volumen, ¿no?, manteniendo la temperatura constante. En realidad, esta función de estado, U, energía interna, depende, ¿no?, de la temperatura y el volumen. La presión no es afectada, por eso se está derivando en función de estas dos variables. Ahora, ¿qué pasa si el volumen es constante? Si el volumen es constante, ¿no?, sabemos que son iguales, ¿no?, entonces, por tanto, la variación de volumen es igual a cero. Y en el trabajo, ¿no?, era la formulita era presión menos presión por la variación de volumen. Si el proceso es a volumen constante, la variación de volumen es cero, ¿no? Entonces todo eso sería cero. Y aplicando la primera ley de termodinámica, donde la variación de energía interna es el calor más el trabajo, pero si el trabajo sale cero, la variación de energía interna es igual al calor. Pero ya este calor se convierte a volumen constante. ¿Por qué? Porque esa es la partida de las condiciones que se tomó en cuenta para obtener lo que es la función de estado como la energía interna. Entonces, la variación de energía interna viene a ser igual al calor a volumen constante. Ahora, ¿cómo se relaciona con la entalpía? La entalpía para nosotros es H, y H en este caso es igual a la energía interna más la presión por el volumen. La entalpía es una función de estado que depende de la temperatura, ¿no?, la presión, el volumen y la energía interna. Es una propiedad extensiva, tiene unidades de energía que son en Joule, puede ser en el sistema anglosajón BTU también. Podría ser calorías, pero en el sistema internacional son Joules. Ahora, si bien esta entalpía a veces nos dan la información ya unidades de frente de Joule o de calorías, ¿no?, de energía, pero también se puede relacionar lo que es la energía de entalpía en función de la cantidad de sustancia, ¿no? En ese caso, la información nos lo dieran en unidades de energía por moles, cantidad de sustancia. Entonces, ¿cuándo ocurre o cuándo yo requiero de una entalpía? Cuando el proceso se lleva a presión constante. Si el proceso se lleva a presión constante, entonces el calor va a ser determinado en función de la entalpía. Partimos de la primera ley de termodinámica, variación de energía interna es igual a calor más el trabajo, ¿no? Yo sé que en este caso que el trabajo es igual a presión por variación de volumen, aquí se están colocando los límites, ¿no?, las cotas, básicamente la integral. Asimismo, esta presión, que es una constante para este proceso, sale fuera de la integral, ¿no?, y tenemos aquí para poder aplicar la integral, ¿no?, quedaría calor. ¿Por qué Q sub P? Porque acuérdense que en esta parte no hemos dicho que la presión es constante. Entonces, calor a presión constante menos la presión por la variación de volumen. Ahora, acomodando términos, ¿no?, este calor a presión constante, está aquí, menos la presión por variación de volumen, es igual a la variación de energía interna. Esta variación de energía interna es U sub 2 o la energía interna final menos la inicial, ¿no? Y aquí lo que se ha hecho es un acomodo de términos, a partir de del lado derecho con lo que está aquí, un acomodo de términos. Acordándonos que entalpía es igual a energía interna más presión por el volumen, ¿no?, queda que el calor a presión constante va a ser la entalpía del punto final o condiciones 2 menos la entalpía a condiciones 1 o las iniciales, ¿no?, equivalente a la variación de entalpía. En otras palabras, si me piden entalpía, lo que me están diciendo indirectamente es que el sistema o bien requiere o libera lo que es calor, pero a presión constante.
¿no? Y aquí, bueno, un poco haciendo el resumen de esta parte, ¿no? De la energía interna, es cuando el calor se obtiene a volumen constante y la entalpía es una forma de determinar calor a presión constante. Puede ser que la entalpía llegue a ser equivalente a la energía interna. Sí, ¿no? Que básicamente, si bien puede ser que el proceso es a presión constante, ¿no? Pero también puede ser en el caso de que el volumen, ¿no? Permanezca constante. Un proceso, por ejemplo, del tipo isocórico, ¿no? Ahí la entalpía vendría a ser equivalente a la energía interna. Y esto es lo que un poco capaz ya ustedes han aplicado en el curso de física, ¿no? Lo que es calor, expresión en función de capacidades, en este caso de calor, en función de lo que es variación de temperatura, de capacidad calorífica, ¿no? Y la capacidad calorífica dependía básicamente de la temperatura, ¿no? De la subvariación de la temperatura. Asimismo, ¿no? Ya lo que es, por ejemplo aquí, ¿no? El calor a volumen constante, que es equivalente a energía interna. Yo aquí más adelante voy a necesitar, por ejemplo, la capacidad calorífica a volumen constante, ¿no? Y cuando hablemos de entalpía, que es el calor a presión constante, voy a necesitar Sp, ¿no? Y hemos visto que en la tablita que les mostré, voy a volver a proyectar, teníamos para poder hallar esos valores de Cp y Cv, ¿no? Bien, entonces aquí estaban, por ejemplo, los valores de Cp y Cv. Ahora sí, un poco ya entrando un poco más preciso a ciertos términos, cuando me digan que existe un proceso termodinámico isotérmico, yo tengo que tener claro que como la energía interna depende de la temperatura y también depende del volumen, ¿no? Si el proceso es isotérmico, básicamente la variación de energía interna es cero. ¿Ya? De frente, la variación de energía interna es cero, se conserva. Por tanto, aplicando la primera ley de termodinámica, ¿no? Que es variación de energía interna es igual a calor más el trabajo, ¿no? Si este es cero, el calor es igual a menos el trabajo, ¿no? Y esto es lo que se llega aquí. El trabajo, yo sé que en este caso, ¿no? Es presión por variación de volumen, ¿no? Menos presión por variación de volumen. Entonces todavía aquí puedo aplicar la integral, ¿no? Y obtendré esta información. NRT, ¿no? ¿De dónde sale NRT? Básicamente sale de reemplazar la presión, ¿no? De la ecuación de los gases ideales. La presión va a ser RTN entre el volumen, ¿no? Entonces, si yo reemplazo aquí, menos trabajo es igual a menos presión por variación de volumen de este V sub 1 hasta V sub 2 y la presión es igual a RTN sobre el volumen por la diferencial de volumen, todo esto, integral de V sub 1 a V sub 2. RT y la número de moles es una constante, sale fuera de la integral, ¿no? Solamente me quedaría el diferencial de V con respecto a V. Y eso es logaritmo natural, ¿no? Eso ya resolvido en la integral. ¿Ya? Entonces también podría darse en función de su equivalente, que está aquí, donde N es el número de moles, T es la temperatura expresado en Kelvin, R puedes tomar valores de 8314. Aquí ya el valor TR ya toma unidades, en este caso, en función de energía, ¿no? De energía. Ya no toma mucho lo que son valores en función de lo que es presión, ¿no? Unidades de volumen, de ese tipo, ¿no? Más de energía. Ahora, también existen procesos termodinámicos, esos términos, ¿no? Como proceso termodinámico de comprensión,
isotérmico y procesos termodinámicos de expansión. Entonces aquí expansión es cuando el volumen aumenta y compresión es cuando el volumen disminuye. Ahora, en función a esos términos, también yo podría adelantarme sin aplicar, en ese caso, la fórmula. Cuando existe la comprensión de un gas, ¿no?, sobre el sistema, el trabajo es positivo. Pero si se expande, más bien el trabajo es negativo. ¿De dónde sale eso? Reemplazando, básicamente, ¿no?, teniendo en cuenta los volúmenes. No hay necesidad incluso de tener los datos, solamente saber que si en una comprensión el volumen sub 2 va a ser menor que el volumen sub 1, ¿no?, y aquí todo lo contrario. Vemos signos, básicamente. También existe términos relacionados a lo que es, si bien lo que es la energía interna, pero a volumen constante, ¿no? O sea, si me hablan de un proceso a volumen constante, que puede ser un calentamiento o un enfriamiento, tengo que tener en cuenta que el trabajo es cero. No existe trabajo. Si el trabajo es cero, la variación de energía interna es igual al calor. Entonces, como el proceso es a volumen constante, este calor es, para que sea representado como volumen constante, le colocamos una V chiquita, ¿no? Calor a volumen constante, eso me está diciendo aquí. Por tanto, la energía interna es equivalente a N, que son los números de moles, C sub B, que es la capacidad calorífica a volumen constante, por la variación de temperatura. Entonces, tenemos que ya ahí manejar ciertos términos y ya aplicar a lo que es la representación de las variables. También en un proceso me pueden decir que se da a presión constante. Si el proceso se da a presión constante, que es un proceso de tipo... ¿De qué tipo? A ver, chicos, su equivalente en términos era isocórico. Isobárico, ¿no? Un proceso isobárico, correcto. Entonces, un proceso isobárico, ya hablamos de que si la presión es constante, hablamos que el calor a presión constante es equivalente a decir la entalpía, ¿no? Ahí definitivamente ya hablamos que el calor es igual a la entalpía, y la entalpía a su vez es N, número de moles, capacidad calorífica, presión constante por la variación de temperatura. Aquí sí tendríamos que reemplazar en energía interna. Ahora, este es un término bastante usado, proceso adiabático, ¿no? Entonces, aquí en los procesos adiabáticos está relacionado que no hay intercambio de calor. O sea, el calor Q es cero. Basta que te digan que es un proceso adiabático, ¿no?, para que el calor sea cero. Este proceso adiabático, ¿no?, se dan como isotermas. Son isotermas. Estos isotermas pueden ser de expansión. Como vemos el sentido de la flechita acá, de este isoterma, va de un volumen V sub 1 que es menor que el V sub 2, se expande, por ejemplo, el gas, pero es adiabático, o sea, el intercambio de calor es cero. Y a su vez también podrían ser procesos termodinámicos de comprensión adiabática, más bien que se disminuye el volumen, ¿no? Se disminuye el volumen, pero no hay un intercambio de calor, ¿no? Entonces, si el calor es cero, me quedaría que la variación de energía interna es igual al trabajo, ¿no? Pero a su vez todavía yo puedo decir que el trabajo es igual a menos presión por variación de volumen, ¿no? Y a su vez es N, y la variación de energía interna es N, capacidad calorífica, volumen constante, por la variación de temperatura. Podría obtener cualquiera de esos variables que me pedirían. Podrían pedirme presión, podrían pedirme la variación de temperatura, ¿no?, o la capacidad calorífica para ese gas. Si no me dijera que es un gas ideal, monoatómico, diatómico, ¿no? Porque en el texto también te podría decir que es un gas ideal monoatómico, diatómico o triatómico. Entonces, la aplicación del campo de la termodinámica es amplia, ¿no? Es verdaderamente amplia. Y como tal se dan en los procesos industriales, ¿no?, que es lo más usual, pero también lo vemos en lo que es los procesos de combustión, por ejemplo, de los automóviles, ¿no? A partir de lo que es una energía del tipo química, como es en este caso el combustible, ¿no?, en este caso puede ser la gasolina, se convierte, ¿no?, se convierte en lo que es energía del tipo mecánica.
para realizar trabajo. Entonces el trabajo a base de lo que son transformando, ¿no? A partir de los pistones, bueno. Entonces hay en lo que es un cambio de energía, ¿no? Una energía del tipo química a una energía del tipo mecánica. Eso capaz es el ejemplo más representativo relacionado a la parte de termodinámica. Y aquí también un poco de lo que es los automóviles, ¿no? A partir de la gasolina se vaporizan los cilindros, ¿no? Si hay un intercambio de energía para convertir en lo que es trabajo del tipo mecánico. Aquí un poco que hemos aprendido el día de hoy. Básicamente lo que es la primera ley de termodinámica. La primera ley de termodinámica nos habla del intercambio de lo que es energía, de la ley de conservación de energía que se mantiene constante, y hablamos de ciertas funciones de estado, ¿no? Como lo que es la variación de energía interna, ¿no? Que básicamente viene a ser punto final menos el punto inicial. No nos interesa lo que es el recorrido, la trayectoria, solamente vemos punto final e inicial, o como puede ser también la variación, si bien no hemos tratado el día de hoy, pero la entropía también viene a ser una función de estado. La entalpía, ¿no? La entalpía también está relacionado a una función de estado, punto final, punto inicial, ¿no? Pero también existe otra variable, como es el calor y el trabajo, que ahí sí no son funciones de estado, ¿no? Porque nos interesa la trayectoria. Aquí sí, nos interesa la trayectoria. ¿Ya? Ahora, variación de energía interna es igual a calor más el trabajo. Ahora, si la temperatura es constante, ¿cuál de los tres parámetros, o variables es cero? Si la temperatura era constante, ¿cuál de los tres es cero? La variación de la energía interna. Muy bien, correcto, la variación de energía interna, ¿no? Entonces, si yo hablo que el proceso es a presión constante, ¿cómo será el calor? ¿Equivalente a qué? A la entalpía. A la entropía. Si yo les digo que es un proceso cíclico, un proceso cíclico, La variación de energía interna va a ser igual a cero. correcto, ¿no? La variación de energía interna es igual a cero. Por tanto, ¿cómo vendría a ser el calor con el trabajo? El trabajo es igual a menos calor. Aquí, ¿no? Y este es cero, el calor es igual a menos el trabajo. El calor es igual a menos el trabajo. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver primero un video cortito donde me habla de la ley cero, de la termodinámica, y de ahí vamos a ver otro video que me habla sobre la primera ley de termodinámica, donde vamos a capturar ahí la imagen de uno de los problemas que va a explicar, ¿ya? Y lo vamos a resolverlo con la aplicación de la ley de signos que yo he explicado el día de hoy, ¿ya? Les voy a enviar igual el link por el chat primero para ver la ley cero.
¿Se escucha, y jóvenes? Ley cero de la termodinámica. Ingeniera, ¿sí se escucha? Habrás dado cuenta que cuando dejamos una taza de café caliente en una Gracias. habitación, esta después de un rato se enfriará. Pero, ¿a qué se debe esto? Bueno, pues lo que pasa es que por lo general la habitación es más fría que la taza de café. Entonces, ambos buscarán un equilibrio donde el calor del café se esparcirá por la habitación, haciendo que la taza de café pierda calor y la habitación gane calor. O una bebida fría. Después de un rato, esta se volverá tibia. Aquí igual ocurre un equilibrio térmico. La transferencia de calor de la taza de café hacia la habitación o la habitación hacia la bebida fría dejará de ocurrir hasta que haya un equilibrio térmico, es decir, que los cuerpos involucrados alcancen la misma temperatura. La ley cero de la termodinámica nos dice que si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí, aunque haya una pared adiabática. Es decir, A y C están en equilibrio térmico y B y C también están en equilibrio térmico, porque entre ellos hubo un intercambio de calor que hizo que llegaran a este equilibrio. Y a pesar de que entre A y B hay una pared adiabática, es decir, que no se permite el paso de calor entre ellos, estos también están en equilibrio térmico entre sí, ya que ambos tienen contacto con C. Este dibujo representa cómo todos los cuerpos buscarán un equilibrio térmico, y en este ejemplo el intermediario donde la transferencia de calor ocurrió fue por el cuerpo C. Entonces, la ley nos habla sobre el equilibrio térmico entre los cuerpos. Si de los tres cuerpos uno de ellos fuera un termómetro, entonces la ley cero se puede expresar como dos cuerpos están en equilibrio térmico si ambos tienen la misma temperatura. Aquí tenemos el ejemplo de dos sustancias, una que es hierro y la otra que es cobre, con diferentes temperaturas. Y el tercer cuerpo es un termómetro, que también tiene una temperatura diferente. Supongamos que hay una pared adiabática entre los cuerpos para que no se pierda calor con los alrededores. Después de un rato, el hierro, el cobre y el termómetro alcanzarán la misma temperatura que se verá reflejada en el termómetro. Las escalas de temperatura han sido muy útiles para saber las mediciones termodinámicas y como vemos en la ley cero son muy importantes para saber cuándo los cuerpos ya están en equilibrio térmico. En la actualidad existen muchas escalas de temperatura como la escala Celsius o centígrados o la Fahrenheit que normalmente conocemos. Los grados centígrados son usados en el sistema internacional la escala Kelvin para el sistema internacional, que esta escala fue desarrollada después de formular la segunda ley de la termodinámica, cuya unidad de medida se representa por la letra K y no se usa el símbolo de grado. La temperatura mínima de esta medición es 0, que en grados centígrados equivale a menos 273.15. Y en el sistema inglés se usa comúnmente el sistema Rankine, cuya unidad de medida es el Rankine representado por la letra R, donde el cero absoluto equivale a menos 459.67 grados Fahrenheit. Regresando a la ley cero de la termodinámica, esta nos habla del equilibrio térmico que se da cuando el cuerpo con más calor transfiere ese calor hacia el cuerpo con menor calor, y esto dejará de ocurrir cuando ambos lleguen a la misma temperatura. La ley cero de la termodinámica se formuló en 1931 y se llama así debido a que para ese entonces ya existía la primera y la segunda ley de la termodinámica, pero lo que establece la ley cero precede las otras leyes ya establecidas. Si te gustó este video, dale like y
Bien, ahí les envié el link del segundo video, ¿ya? Pero es un poquito largo en realidad. Lo voy a cortar un poco para poder ver la aplicación, ¿ya? Voy a proyectar. El sistema. Bien. Aquí es muy importante resaltar dos cosas. Una de ellas, tanto el calor como el trabajo son dos formas de energía diferentes que son en transmisión. O sea, no se pueden almacenar ni el calor ni el trabajo, porque si no son, digamos, formas de energía que se están transmitiendo. Lo único, la energía que está contenida en algo solamente es la energía interna del sistema, que repito, puede ser el sistema, un vapor de agua, etc., por ejemplo, o un gas, ¿bien? Entonces, lo que nos está diciendo de acuerdo a la ley, la primera ley de la termodinámica, que es esta, que es Q igual a delta U más W, es que el calor es el que se suministra y es cuando lo vamos a estar considerando, digamos, como positivo, ¿verdad? Y también el trabajo, cuando el sistema, observen lo siguiente, Q entra al sistema y el trabajo, que es otra forma de energía en transmisión, sale. Entonces, las convenciones son exactamente contrarias. Lo voy a considerar el calor positivo cuando está entrando al sistema. Pero el calor lo voy a considerar positivo cuando entra al sistema. Y cuando el trabajo sale del sistema, lo voy a considerar positivo. ¿Bien? Entonces, regresando a esto, vamos a regresar a la nomenclatura, nada más para hacer un recordatorio. Q es la energía transmitida en forma de calor al sistema en calorías o en joules, ¿verdad? Y delta U es el cambio de la energía interna del sistema en joules. Y W es la energía transmitida en forma de trabajo por el sistema. Bien, me parece que quedó bastante claro. Entonces, esta primera ley de la termodinámica y con la convención que estamos manejando de símbolos, se puede expresar de otra manera, pero esta es la manera que la vamos a trabajar nosotros. Bien, bien, vamos a hacer un pequeño, de alguna manera, un símil, una analogía de la primera ley de la termodinámica, que es la ley de la conservación de la energía. También podemos hablar de la ley de la conservación del dinero. No puede desaparecer el dinero ni puede generarse dinero de la nada. Bien, para esto vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos a una persona que está aquí, que viene siendo nuestro sistema. Entonces, el señor, por decir algo, recibe un pago inicial de 10,000 pesos al principio del año, por decir algo, para cerrarlo en números, ¿bien? Al principio del mes, perdón, vamos a suponerlo. Después de que han pasado 15 días, el señor puede, por ejemplo, podría tener dentro de su cartera, pues digamos unos 4,000 pesos. En realidad, al inicio, pues tenía los 10,000 pesos en la cartera, pero después de 15 días, pues ya tiene 4,000. 6,000 pesos, ¿verdad? Y entonces podemos establecer que el señor recibió 10,000 pesos, digamos que en el pasado, cuando ya estamos después de 15 días, en el pasado, y que en el presente actualmente tiene 4,000 pesos en la cartera, más 6,000 pesos que ha desembolsado en gastos. Los gastos pueden haber sido porque tuvo que pagar la vivienda, la alimentación, etcétera. Bien, pero entonces en el presente podemos decir que ahora está en esta otra posición. Entonces, en el pasado tenía 10,000 pesos y ahora tiene en la cartera 4,000 y 6,000 pesos que hizo. Entonces, no se puede explicar a dónde se fue el dinero. O sea, tenemos perfectamente bien. Es lo que pasa con la energía, básicamente, exactamente con la misma energía. El pago inicial viene siendo la carga, la cantidad de calor que se está recibiendo. Lo que tiene la cartera es precisamente lo que tiene, que es la energía interna, básicamente allí, y los gastos, básicamente, que viene siendo el trabajo, básicamente, bien, que tenemos acá. Entonces, exactamente ese es el símil que podríamos nosotros hacer respecto a esto. Bien, vamos a hacer entonces ya a especificar claramente nuestra primera ley de la termodinámica. Bien,
Vamos a suponer entonces que por las convenciones que hicimos es que si el sistema recibe calor, va a ser positivo. Si el sistema por alguna forma cede calor, el calor va a ser negativo cuando cede, o sea, da calor, calienta, por decir algo así. Y vamos a tener un cambio de energía interna aquí. Este cambio de energía interna puede ser positivo o negativo. Puede aumentar o puede disminuir. En sí hay una variación. Bien. Y lo mismo va a pasar con el trabajo. El trabajo, cuando se da trabajo, o sea, se da energía en forma de trabajo, el sistema hacia afuera, por decirlo así, realiza trabajo, va a ser positivo, ¿verdad? Pero cuando el trabajo se realiza sobre el sistema, el trabajo va a ser negativo, ¿bien? Observen entonces cuando es positivo en cada caso. El calor es positivo cuando se está dando al sistema y el trabajo es positivo cuando el sistema da trabajo o proporciona o les sale trabajo, sale energía del sistema. Y por otro lado, vamos a tener el calor que es cuando sale del sistema va a ser negativo y cuando el trabajo entra al sistema va a ser el trabajo entonces negativo. Es muy importante conocer estas convenciones que estamos utilizando y recordar entonces que la primera ley de termodinámica va a ser precisamente esta. Delta Q es igual a delta U más delta W. La delta no es más que una diferencia de estas cantidades que tenemos aquí. Entonces tenemos que delta Q es igual a QE menos QS, que es la diferencia del calor que entra con respecto al que sale. Bien, pues es QE menos QS. Delta U es la variación de la energía interna del sistema, que puede ser positivo o negativo. Y delta W va a ser el trabajo que sale menos el trabajo que entra al sistema, básicamente. Bien, esperemos que haya quedado más o menos claro y vamos ahora a hacer algunos ejercicios. Bien, el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente, que dice así: determina el cambio de energía interna que experimenta un sistema de vapor de agua cuando recibe 6.000 joules en forma de calor y a su vez realiza un trabajo de 1.200 joules. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña figurita para poder, vamos a tener aquí nuestro sistema. Y entonces dice que el vapor recibe, ¿verdad?, de alguna manera una cantidad en forma de calor, Q, ¿verdad?, que va a ser, y entonces va a ser positivo porque va a recibir, ¿verdad? Y vamos a tener la cantidad de 6.000 joules. Bien, es positivo, claro, porque lo recibe en forma de calor y a su vez realiza un trabajo de 1.200 joules. Bien, entonces los 1.200 joules que vamos a tener aquí, como realiza trabajo, estamos considerando el trabajo aquí que sale, que va a ser positivo, y entonces vamos a tener W va a ser igual a 1.200 joules. Bien, la primera ley de la termodinámica dice que el calor es igual a delta U más W. De aquí lo que nosotros nos están pidiendo es precisamente delta U, ¿verdad? Y entonces vamos a tener lo siguiente: podemos sustituir nuestras cantidades aquí o despejar. Voy a sustituir en la misma esta ecuación. Y entonces Q vamos a tener 6.000 igual a delta U más 1.200 más el trabajo, que son 1.200 que tenemos aquí. ¿Bien? Si yo despejo aquí delta U, ¿verdad?, vamos a tener igual a 6.000 menos 1.200. Bien, entonces delta U va a ser igual a la cantidad de 6.000 joules menos 1.200, y entonces eso nos va a dar la cantidad de 4.800
joules el cambio de la energía interna. O sea, va a haber un cambio aquí en la energía interna, delta U, de 4.800 joules. ¿Por qué? Porque recibió 6.000 en forma de calor, pero estuvo dando, por decirlo así, estuvo realizando trabajo por 1.200 joules. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Recuerden que en cualquier momento pueden hacer una pausa para copiar o repetirlo. Bien, vamos a hacer otro ejemplo, dice. Sobre un sistema se realiza un trabajo de 1.500 joules y se le suministran 2.300 joules de calor. ¿Cuál es la variación de la energía interna del sistema? Bien, es muy interesante esto. Vamos a tener nuestro sistema aquí, ¿verdad? Y lo que nos piden es el cambio de la energía interna, ¿verdad? Pero dice que sobre un sistema se realiza sobre el sistema un trabajo de 1.500 joules. Eso significa que le estoy dando trabajo aquí de 1.500 joules, pero como le estoy dando al sistema van a ser 1.500. Pero va a ser negativo porque le estoy dando al sistema. No, el sistema está dando energía, sino que el sistema está recibiendo por las convenciones que habíamos visto. Y además se le suministra al sistema una cantidad de calor que es igual a 2.300 joules, ¿verdad? Aquí va a quedar joules, ¿bien? Entonces, por acuerdo de la primera ley de termodinámica, dice que el calor es igual a delta U más el trabajo. Si yo sustituyo el calor, aquí van a ser 2.300 igual a delta U más, pero es menos 1.500, ¿verdad? Joules, porque se le está dando el sistema, bien. Y entonces vamos a tener que delta U es igual a 2.300 más 1.500. Es un problema de álgebra elemental y que tenemos que delta U es igual a 2.300 más 1.500, que eso nos va a dar la cantidad de 3.800 joule. Bien. Bien, ahí he tomado un pantallazo para poder, en este caso, resolver con respecto al criterio de los signos que yo he compartido en la diapositiva. Vamos a proyectar. Ahí se observa, creo, ¿no? Sí, ingeniera, sí se ve. Ya, gracias. Bien, entonces vamos a resolver ya con lo que nosotros hemos quedado de criterio de signos. Cuando se proyecta, en este caso, este video, la idea es que ustedes tengan la información, la información completa con respecto a lo que es la conservación de energía, en el sentido de, sea que yo aplique el criterio con respecto a UPAC, de lo que son los signos, el criterio de los signos, y lo otro es capaz que se tenga en cuenta un poco la información de manera antigua, ¿no?, que se manejaba. Lo que es calor, ¿no? Por ejemplo, en el video mencionaba que el calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo, ¿no? Y consideraba al sistema, y lo que ingresa en este caso si el sistema requiere calor, es positivo, ¿no? Si el sistema más bien genera calor hacia los alrededores, es negativo. Asimismo, si el sistema genera trabajo, es positivo, y si más bien los alrededores generan trabajo hacia el sistema, es negativo, ¿no?
Eso, la simbología de lo que son los signos, básicamente están relacionados a lo que es la formulación de la primera ley de termodinámica cuando el calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo. Ahora, nosotros hemos quedado en lo que se ha explicado el día de hoy, en este caso, todo lo que ingresa al sistema, ¿no? Todo lo que ingresa, sea calor o trabajo, que va a ser positivo, y todo lo que sale, en este caso, sea calor o trabajo, va a ser negativo, ¿no? Y nosotros aplicamos que la variación de energía interna es calor más el trabajo, ¿ya? Sea que apliques cualquiera de los dos, el resultado tiene que salir el mismo. Eso hay que tenerlo claro, no nos puede salir diferente. Pero yo no puedo combinar, ¿no? La ecuación con las leyes de signos del lado derecho, no. Tengo que saber identificar, o bien, en este caso, opto por trabajar con el calor, es igual. Las tres variables básicamente relacionan lo que es intercambio de energía, si bien, como decía en el video, la energía interna es la que se conserva, pero todos son energías, y de eso trata la primera ley de termodinámica, conservación de energía. Entonces, si yo aplico, en este caso, la ecuación de calor es igual a energía interna más el trabajo, tengo que tener en cuenta que hago mi sistema, el calor, en este caso es positivo, lo que ingresa del trabajo es negativo, ¿no? Pero si yo aplico que la energía interna es igual al calor más el trabajo, todo lo que ingresa va a ser positivo, o sea, calor o trabajo, y todo lo que sale va a ser negativo. Ahora, para poder resolver este problemita, donde dice, determina el cambio de energía interna que experimenta un sistema de vapor de agua cuando recibe 6.000 joules, ¿no? Nos dice ahí que recibe 6.000 joules en forma de calor. Entonces está recibiendo el sistema, ¿no? 6.000 joules positivo, ¿no? Y a su vez realiza trabajo de 1.200. Si el sistema realiza trabajo, entonces en este caso está haciendo que salga del sistema hacia los alrededores, ¿no? Sería 1.200, ¿no? Joules, con la ley del criterio de signos según Yupac. Entonces, de ahí que teníamos que hallar, básicamente, es la energía interna, ¿no? La energía interna, aplicando esta ecuación, es calor, 6.000 joules, menos, ¿no? En este caso es más el trabajo, pero el trabajo es negativo, la ley de signos, menos 1.200 joules, 4.800, ¿no? Y es lo que le sale también en el video, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes lo tengan claro. Si yo trabajo con esta ecuación, que es relacionada también a la primera ley de termodinámica, tengo que tener en cuenta que el calor cuando ingresa al sistema y el trabajo cuando ingresa, en este caso el trabajo es negativo, y el calor sí es positivo cuando entra al sistema. Pero si yo trabajo con esta ecuación, también que es de la primera ley de termodinámica, que es lo que plasma la ley de conservación, tanto el calor como el trabajo que ingresan son positivos y lo que salen son negativos, ¿ya? No sé si hay alguna consulta. No hay consultas, entonces, miren, mientras que voy a mandarle a hacer un quiz, ya, rapidito. Ya, en el quiz que ahora lo voy a proyectar, son 9 preguntas, ¿ya? Las preguntas que son de teóricas son 30 segundos, y las preguntas, problemas, que son 3 me parece, son, le he puesto, parece 3 minutos, ¿ya? Pero los que son para la parte teórica sí es rápido nada más, identificar lo que nos dice en la definición o qué es lo que nos está pidiendo.
A ver, me avisan si ya se observa el link. Se van conectando, por favor. Ya, gracias. Entonces, les he enviado el link que va directo. Ya, ya no es necesario que coloquen capaz el código. De frente les va a enviar al quiz. Vamos conectándonos. Aquí me aparece a mí la cantidad de estudiantes que se van conectando para darle a iniciar, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar. ¿Ya? Hay 24 que ya han accedido. Le vamos a dar a iniciar.
Bien. Entonces aquí ya observamos los primeros puestos. Aquí hay uno que ha entrado con ASD, no sé quién será ASD. Los cálculos, básicamente algunos han equivocado, ¿no? Bien, chicos. Entonces, muchas gracias por participar de Quizlet. Ahora les voy a proyectar lo que es el taller, ¿ya?, que tenemos para el día de hoy. Igual les voy a enviar por el chat. Ya, ahí se muestra el taller. Son 5 problemas de chicos. Entonces, eso lo voy a dejar para que lo presenten en equipos. Carlos, ¿estás? A ver. Consulta, Carlos. Carlos, buenas tardes. Carlos no está. Ya, nos queda básicamente 40 minutos. Me voy a dejar para que ustedes eso lo representen. ¿Tienen clase después, chicos? Después de fisicoquímica. ¿Tienen clase después de fisicoquímica? No, ingeniero. Ya, no tienen clase. Ya, muy bien. Entonces lo vamos a dejar hasta las 11:59, ¿ya? Para que puedan presentar. Como son 5 problemas, se reparten ahí en los integrantes del equipo. Lo presentan, todos los integrantes del grupo lo llevan a presentar. Coloquen la carátula, ya pueden resolver la mano alzada y la captura una imagen, ¿no? O lo otro es tipearlo, básicamente. Entonces lo voy a colocar como tarea, ¿ya? Por ejemplo, aquí en los gráficos tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, aquí la presión se mantiene constante, ¿no? Pero el volumen, en este caso, se incrementa. Entonces hay una expansión, ¿no? Este es un proceso isotérmico, ¿no? Es un ciclo, acuérdense que es un ciclo. Entonces, por ejemplo, la variación, si yo quiero hallar la variación de energía interna en todo este ciclo, la suma de A más B, B más C, CD y AD no es igual a 0, ¿no? O sea, la variación de energía interna va a ser igual a 0. Si lo hago en función de lo que es calor, sería la suma, ¿no? De todos ellos. Ahora, hay que ver cuando el calor, acuérdense que en procesos adiabáticos el calor es 0, ¿no? Aquí me están pidiendo la variación de energía interna del punto B, de B y A. Entonces yo tendría que tener, para hallar todo eso, yo tendría que tener la variación de energía interna de todo ese ciclo, ¿no? Y es decir, la variación de energía interna de ese ciclo es la suma de AB, de BC, de CD y de A. Y hallar, ¿no? Por cada trama. Y de ahí puedo obtener esta información, ¿ya? Entonces, lo pueden hacer a mano alzada o lo pueden hacer apoyándose del Word. Lo suben todos los integrantes del equipo. Va a estar hasta el día de hoy, hasta las 11:59. Ingeniero, una consulta. No sé si nos podría dar oportunidad para presentarlo mañana, porque hoy día nos acaban de confirmar de que tenemos una clase de recuperación de un examen. Sí, ingeniero, No sé por si favor. podría. Por favor, ingeniero. Yo preguntaba justo por eso, ¿no? Si tienen clase después de esto, me dijeron que no.
Sí, lo que pasa es que mi compañero se confundió porque el profesor todavía no nos confirmaba, pero sí había escrito en el grupo. Ya, entonces lo vamos a dejar Para hasta mañana, mañana, por favor. hasta mediodía. ¿Ya? Hasta mañana al mediodía. Mañana al mediodía lo voy a dejar así la tarea para que lo puedan subir. Tienen que subir todos los integrantes del equipo. Ya, mi. Está Muchas bien, gracias. ingeniero, muchas gracias. Bien, entonces ahora quedamos que también ustedes vamos a dejar el tema de la monografía que vamos a entregar con respecto a de aquí a 15 días, ¿no? Entonces estaríamos hablando del 28 de febrero. Creo que alguien había levantado la manito. ¿Hay alguna consulta?